Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hola, bienvenidos a Fructus Ventris, un podcast dedicado a madres católicas. Soy Susa, esposa y madre de 6 hijos a quienes educo en casa. En este espacio conocerás testimonios de fe y apertura a la vida de mujeres de habla hispana que buscamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vocación. Hola, ¿cómo están todos? Hoy les presento una entrevista a una mamá impresionantemente llena de Dios. Ella es Luisa Ramírez Velázquez. Es mamá de 7 hijos, tiene 2 varones y 5 niñas. Ella es ama de casa y bueno, tiene un emprendimiento de manualidades porque tuvo estudios de diseño gráfico, pero principalmente se dedica pues a educar a sus hijos y ella es la menor de 11 hermanos. Y acompáñenme a escuchar este testimonio tan hermoso, tan lleno de Dios, que estoy segura que les va a cambiar la forma de pensar y de percibir lo que significa el parto. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Pues hoy voy a tener en el canal a Luisa Ramírez. Ella es de Paraguay y nos va a compartir su testimonio precioso sobre el llamado a estar abierta a la vida. Entonces, Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Susa? Muy bien, gracias a Dios. Agradecida contigo también por este espacio, porque de alguna forma para mí es muy importante. Creo que es la forma en la que el Señor tenía pensado que yo pueda darle voz a esto que Él hizo en nuestra vida familiar. Sí, no, es que está hermoso lo que el Señor te fue guiando, lo que viviste y Él sí que le diste. Entonces, bueno, pues vamos que nos vayas platicando. A ver, platícanos de tu vida, bueno, tu vocación al matrimonio, cómo fue, cómo conociste a tu esposo, ya eran los dos católicos, practicantes, conversos, o fue un caminar, ¿cómo? Platícanos. Bueno, con mi esposo nosotros éramos, bueno, para empezar, ¿verdad? Siempre digo, lo más importante de mí es que yo soy la menor de 11 hermanos. Entonces, siempre me gustó decir que yo era la menor de 11. Era para mí, wow, genial. La gente siempre me hacía caras y era extraño que yo en la escuela era prácticamente la única que era la menor de tantos hermanos. Pero a mí nunca me causó ni molestia ni incomodidad. Me parecía lo más normal del mundo que uno tenga una familia numerosa. En realidad no era así, ¿verdad? Pero yo veía las cosas desde esa mi realidad. Uh-huh. Entonces, empezando por ahí, ¿verdad? Yo siempre soñé con tener una familia numerosa. Con mi esposo nosotros nos conocimos en la iglesia justamente donde activábamos, como se dice normalmente, ¿verdad? Yo era catequista y él tocaba la guitarra en el coro, hacía música en las actividades pastorales y ese tipo de cosas. Entonces, le conocía porque habíamos compartido, incluso viendo documentos, habíamos hecho la primera comunión juntos, Oh, pero yo wow. nunca le registré así como alguien importante, jamás, ¿verdad? Así de niña nunca le registré. Después, ya justamente cuando le íbamos a bautizar a mi hija y nos piden los documentos, le digo, mira, nosotros hicimos la comunión juntos, incluso la confirmación hicimos juntos, le digo. Y ya, a él lo conocía de siempre, Mira. pero llegó un año que fue en el 2012, 2011, creo que fue 2011 más o menos, en el que yo me volví a encontrar con él en la capilla donde acudíamos. Yo era catequista y me iba con mi amiga, ¿verdad? El primer día, otra vez que nos reencontramos después de la fiesta de Cristo Rey,
porque es Cristo Rey la devoción, vamos a decir, de nuestra capilla. Entonces, en ese lugar nos volvimos a encontrar y él venía, siempre me acuerdo perfectamente porque fue un flechazo así, no sé, wow, como jamás me imaginé que me iba a pasar, ¿verdad? Yo le vi y le dije a mi amiga, pero qué lindo que está Fabio, le digo yo, Fabio es mi esposo, ¿verdad? Qué lindo está, ¿verdad? Y fue así algo en mi corazón que yo le registré y desde ese día yo no puedo olvidarme de la cara que él tenía ese día. Fue algo para mí muy, no sé, muy, era algo que estaba para mí, que el Señor me estaba poniendo ahí. Como yo, mi mamá falleció cuando yo tenía 12 años, yo me fui a vivir con mi hermana, entonces yo vivía en casa de mi hermana en ese tiempo. Y él era vecino, éramos vecinos prácticamente, ¿verdad? En ese tiempo yo después volví a vivir en casa de mi hermano, o sea, todo un tema, mis idas y venidas. Pero en ese tiempo otra vez nosotros estuvimos como amigos, íbamos a, como a mí me gusta cantar también y siempre cantaba también en las actividades. eh, y él tocaba la guitarra, entonces para esa Pascua íbamos a practicar algo juntos, algo así. Lo que sí que en ese reencuentro y en ese hablar, en esa convivencia, nosotros nos hicimos novios a los pocos meses, ponerle que 2, 3 meses después de que volvimos a encontrarnos y nos casamos por civil a los 3 o 4 meses de estar de novios, justamente. Fue ¡Wow! todo así muy, muy, O muy sea, que rápido. primeramente fue amor a primera vista. Bueno, ya se conocían de siempre, pero el flechazo llegó de repente y fue, ahora sí que consolidado totalmente, ¿verdad? Sí, y es muy notable porque yo siempre le digo a él cuando hablamos de esto, ambos coincidimos en que el Señor nos preparó para esta experiencia juntos, porque tanto él como yo solamente tuvimos un novio así, yo tuve un novio antes, pero que no era alguien que practicaba la fe y muy rápido terminó todo, fue algo cuestión de unos días y él lo mismo. Y cuando nos encontramos fue totalmente diferente, fue algo muy, muy, muy de Dios, digo yo, ¿verdad? Aunque nosotros hicimos las cosas mal, hay que admitir también, ¿verdad? Porque hicimos cosas que no debimos hacer, faltamos a las leyes de Dios, hicimos muchas cosas de las que no estamos orgullosos, pero que también sabemos que el Señor nos permitió pasar por esas experiencias para tener la familia que hoy tenemos y tener esa conversión también que en el camino en el punto en el que hoy estamos, porque yo siempre creo que esto es un camino, no, nunca terminamos de convertirnos y siempre estamos en ese proceso de lucha, ¿verdad? Y Exactamente, como, totalmente de acuerdo, porque no es como que ya uno nació santo y wow, no hizo la familia perfecta, sino siempre hay baches en el camino y siempre hay momentos en el que hay que optar por Dios, ¿verdad? Y a veces no es fácil y muchas veces hay bastantes trabas, ¿verdad? sí, y nosotros después de eso, como te digo, yo me embaracé en ese interín, ¿verdad? Nos casamos por civil y realmente desde el primer momento nosotros teníamos pensado casarnos por iglesia, pero el asunto económico era algo que no podíamos, o era por civil o era por iglesia, y para casarnos por iglesia teníamos que casarnos por civil, entonces económicamente no era viable hacer ambas cosas en el momento, ¿verdad? Yo tenía 21, él tenía 22 años cuando nos casamos y teníamos nuestros trabajos, pero éramos jóvenes, no Sí, ganábamos lo suficiente como para invertir en algo así en ese momento, ¿verdad? Y como yo me embaracé, yo le dije, yo lo único que no quiero es casarme con pancita. Le digo. En la iglesia no quiero entrar y que parezca que esto es obligado, que yo me voy. No, no quiero eso, ni para nuestros hijos. Para mí era muy importante eso en ese entonces, ¿verdad? Hoy en día creo que hubiese hecho las cosas diferentes, pero ya con la madurez estoy hablando ahora. En ese momento hice lo que creí mejor, ¿verdad? sí. Lo que creímos mejor, porque en realidad era una decisión conjunta siempre. Y así, en resumen, muy resumen, esa es nuestra historia de amor, ¿no? Y cuando nosotros, siempre que hablábamos de la cantidad de hijos, tanto en la formación como hablando entre nosotros, siempre él decía, por ejemplo, él es único hijo, y él decía, ¡Wow! O sea, tu familia de 11 y el y de el único, uno. Oye, eso sí está bien diferente, ¿no? Pero sí. él, a pesar de tener o sea, de ser hijo único, ¿qué pensaba de ese tema?
Justamente, él decía, bueno, yo pienso que 2 o 4 están bien. Y cuando me escuchaba decir 8, era, 8. Y bueno, los que Dios quiera, siempre terminaba en ese, bueno, lo que Dios disponga para nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque realmente, si bien muchas cosas hicimos mal, como dije, ¿verdad? Sabíamos que teníamos que ponernos en las manos de Dios, porque Él es el que tenía que guiar nuestras vidas siempre. Aunque no como cualquier hijo, nunca hacemos todo lo que nuestros padres nos piden, ¿verdad? Pero intentamos. Y a medida que maduramos y vemos, entendemos, vamos haciendo realmente lo correcto. Así es, totalmente. Y eso, ¿verdad? Con respecto a eso. Después ya, yo me embaracé, como te dije, de mi primer hijo en el 2012. Bueno, en realidad en el 2011 me embaracé y nació en el 2012 mi hijo, ¿verdad? En abril. Esa primera experiencia realmente fue muy, muy difícil. Creo que es de las cosas más terribles que puede haber pasado yo fue mi parto de mi primer hijo. Em, nunca, yo nunca me enfermé. Siempre digo que yo soy una persona muy sana. Yo nunca visité el hospital. Creo que para las vacunas me llegué a ir o algo así. O se iban a la escuela, pero yo nunca me enfermé, nunca tuve una operación. Nosotros con mi esposo somos luna y sol más o menos. Él siempre se enferma, él ya se operó de tantas cosas, él totalmente lo contrario. Y yo nunca visité un hospital siquiera. Y para los controles ya luego fue todo nuevo para mí. Fue algo, una experiencia. Ir a un lugar así luego ya era totalmente shock para mí. O sea, no Y era todas algo las que cosas. estuviera cotidianamente o al menos como ya, bueno, ya había pasado por ciertas situaciones. Era nuevo, totalmente nuevo el ambiente hospitalario. Sí, y entonces para mí era un estrés también esa parte, ¿verdad? Porque siempre queremos hacer lo correcto cuando estamos embarazadas, tenemos miedo de todo. Bueno, yo creo que así pasamos la mayoría de las mujeres, ¿verdad? Tenemos miedo de todo, de equivocarnos, de que sea nuestra culpa si algo sale mal. Y confiamos mucho en el personal de salud, ¿verdad? Que a mí me pasó eso. Yo llegué confiada en el sistema de salud. Yo decía, yo era de las que defendía capa y espada. Para eso ellos estudiaron, ellos saben quiénes van a saber más que ellos. Hijo, Ese era, no, ese era mi sí, pensamiento, así llegué, así sí. llegué. Y cuando yo llegó el momento, transité todo el embarazo bien, de salud, bien, súper bien, gracias a Dios. Nunca tuve un inconveniente ni nada que representara un problema. Entonces, en el sistema de salud público uno no puede elegir con qué doctor vos vas a tener tu hijo, sino que te vas y el que está de turno es el que te toca. Entonces, cuando yo le tuve a Mateo, Mateo se llama mi hijo, yo ni sabía lo que eran las contracciones. Era lo máximo que creo que llegué a tener fue una puntada en el bajo vientre y con eso me fui al hospital, porque estaba lejos del hospital. Yo estaba casi 1 hora y media, casi 2 horas del hospital. Ah, Entonces, lejísimos. O sea, sí sí, había entonces como que tener así de con tiempo llegar, ¿no? Y luego, como dices, si todavía no sabías como bien a qué ibas ni en qué punto debías irte, fue así de repente. sí, yo me fui como la famosa de las últimas consultas que te piden, ¿verdad? Entonces yo me fui y le digo, me palpa la obstetra que estaba de turno, me palpa y me dice, estás con 2 centímetros de dilatación, me dice. Y yo ni sabía qué eran las dilataciones, totalmente ignorante. Yo llegué, ustedes saben qué tienen que hacer y yo estoy acá para que hagan lo que tienen que hacer. En realidad no tenía idea que yo era la que tenía que hacer todo. Wow. Me dice la licenciada, bueno, te vamos a tener que ingresar porque si estás muy lejos y estás en ese tiempo, esto puede pasar, puede ser algo muy inmediato y que eh, le tengas a tu bebé por ahí. Si tenés miedo, mejor te vamos a ingresar, me dice. Y yo ingresé con 2 centímetros de dilatación, que después ya supe que eso era algo criminal prácticamente, porque todos los protocolos que se pudieron haber aplicado en una persona, de todo. Yo me fui como para estrenarme en todos los protocolos hospitalarios habidos y por haber. Y fue horrible. Hoy en día ya me río porque en ese momento fue terrible. Yo
algo que quería decirte al principio y se me pasó fue que yo le pedí Ujú. mucho al Señor que me sanara esta herida que yo tenía de esta experiencia, en especial de esta experiencia, porque fue algo realmente traumático para mí. Hoy en día ya, justo yo no te comenté, pero yo escribí mi relato antes de que nazca mi bebé, porque algo me inspiró, y yo estoy segura que era Dios, ¿verdad? A escribir esto antes. Yo escribía a detalle cada cosa, todo. Yo recordé cada cosa, cada detalle de cada uno de mis embarazos y escribí todo. Después, cuando nació mi bebé, el Señor me sanó de una forma que yo ya no recuerdo con exactitud nada de lo que pasó en esos momentos. Ya es como que el Señor No, es que sí, o sea, reinició. te creo totalmente, porque es como que te dijo, a ver, pon todo, ¿no? Como que derrama todo eso que traes en tu alma y ya, yo lo tomo y tú quedas libre de todo. Y eso justamente antes de tu último bebé, ¿verdad? Sí, justo Ah, antes de que ella nazca. síguenos platicando, por favor. Bueno, y voy a terminar esto así más rápido, ¿verdad? Para no alargar mucho. En esta experiencia yo sufrí mucho, tuve una hemorragia postparto, estuve sola, no le dejaban entrar a mi marido, yo le vi a mi hijo después, 2 días después, prácticamente de parir, porque por la hemorragia, porque me tuvieron que hacer un legrado que fue sin anestesia, porque él no hizo efecto en el tiempo que tenía que hacer. Yo sentí cada cosa sentí. Hoy en día ya no, tuve que hacer incluso releer lo que había escrito porque ya no recuerdo, te soy muy sincera, ya no recuerdo prácticamente nada de lo que pasó. Pero sí, a grandes rasgos recuerdo eso, recuerdo que fue muy duro, pero que después ya la experiencia, gracias a Dios, fue mejor. En mi segundo embarazo, mis hijos tienen casi 2 años de diferencia todos. Entonces yo tuve hijos en el 2012, 2014, 2016, 18, 20, 22 y 24. Y yo siempre digo, el Señor les puso así en mi vida porque me es más fácil la edad, los cumpleaños. Oye, Si un año, si el año es par, entonces todos cumplen par. Así es mi referencia. Si el año es impar, todos cumplen impar hasta en eso, porque si no, yo soy un desastre. qué Y, bonito, oye, cada 2 años, wow, bien y cada, sincronizado todo. sí, el Señor fue muy bondadoso conmigo para que no se me olvide nadie. Y bueno, ya después con mi segunda experiencia, que fue con Julieta en el 2018, yo tenía mucho miedo. Era terror, terror, pero yo seguía creyendo que el sistema de salud estaba preparado para eso, pero que ese lugar era el que estaba mal. Yo quería convencerme de eso, entonces dije, bueno, voy a esperar más esta vez, voy a informarme mejor y es lo que traté de hacer, ¿verdad? Pero muy superficialmente porque era algo que también era un trauma que yo tenía, entonces yo no me informaba de nada hasta que yo me volví a embarazar. Yo no era capaz de ver historias de parto, de escuchar nada hasta que yo estaba embarazada de nuevo. Le tenía como aversión no a los hijos, no, sino al parto. Ese momento era para mí lo peor. Entonces, le tuve a Julieta, otra vez me equivoqué en el tema de las contracciones, creo que me fue con 3 centímetros de dilatación, estaba con los pródromos recién, creo que se le llama así, ¿verdad? Los primeros Sí. dolores, no estaba todavía en trabajo de parto activo como para ir al hospital, pero volví a cometer la burrada de ir antes. Entonces, me fui la misma historia, me indujeron con oxitocina, estuve acostada todo el tiempo, no me podía levantar, todo mal. Mi esposo no podía entrar conmigo. Y bueno, la misma experiencia mala, ¿verdad? Pero ya esta vez sin la hemorragia, que para mí era lo peor, ¿verdad? Yo tenía terror a que me vuelva a pasar eso, ¿verdad? Y esa intervención post-hemorragia era mi mayor miedo. Después Oye, pasó, Luisa, ¿y supiste por qué te dio esa hemorragia? ¿O nunca te lo comentaron? ¿O simplemente fue como, ay, pues ahí te tocó la mala suerte? la verdad que ellos nunca me dijeron nada, pero yo había leído y me informé por otros profesionales también que el uso de oxitocina por periodos tan prolongados de tiempo puede ocasionar ese tipo de cosas, de situaciones, porque yo no tenía ningún antecedente, ningún problema. Es más, yo llegué sana y sanísima al hospital y así de la nada fue esto, ¿verdad? O sea, ni siquiera llegué con contracciones. Fue
forzar mi parto. Eso fue lo que pasó en el Sí. hospital con esa primera experiencia. Sí, totalmente. O sea, fue como de, te metemos oxitocina al por mayor, se saturó tu cuerpo de esa oxitocina sintética y cuando ya tenía que hacer el trabajo de contraer el útero de vuelta, pues ya no trabajó igual, ¿no? Y luego como hacen de que retraen la placenta a la fuerza, no dejan que el mismo cuerpo vaya cerrando sus venas, sus arterias y pum, ¿no? Empieza un sangrerío horrible y pues ahora sí que Fue es todo secuencia de eso, ¿no? muy violento, fue en ese sentido, porque yo ni siquiera sabía que me sacaron la placenta, yo ni siquiera sabía que uno tenía que parir la placenta. Fue, imagínate la película del exorcista, era yo en la cama del hospital para parir. Era esa, te juro. Yo decía, ya no quiero saber nada porque la oxitocina te da un dolor que es indescriptible. No, el cuerpo no puede soportar, el cerebro no soporta esa cantidad de dolor, no es capaz de procesar la información. Nada que Y ver cuando es parto natural, ¿verdad? no, nada que ver. Entonces yo dije que esta vez no iba a pasarme, ¿verdad? Supuestamente. Después al final, como fui otra vez mal, tenía miedo, me fui otra vez la oxitocina, pero por lo menos ya no fue tanto tiempo, ese fue a mi consuelo, ¿verdad? Y ya no, Fue más rápido tu parto. sí. Después nació mi hija Julieta y bueno, ya pasé otra vez la experiencia, libro cerrado. No vuelvo a abrir el tema ni a hablar del tema hasta que vuelva a pasar. Y lo mismo, después para el 2018 iban a ser mi hija, Verónica. Verónica fue un caso excepcional en ese sentido porque yo dije, no voy a permitir que me vuelva a pasar. No quiero volver a pasar por la oxitocina, esto es algo que no quiero. Y es como que me empezaba a despertar. O sea, yo puedo decidir también algunas cosas de mi parto y no necesariamente tengo que ir a aceptar todo lo que ellos me digan. Y dije que iba a esperar y trataba de calmarme, porque yo lo que más me pasaba a mí es que tenía miedo de que mi bebé nazca en mi casa o que nazca en el auto o en el camino. Yo tenía porque yo estaba segura que se iba a morir mi hijo si nacía así, porque yo necesitaba del hospital para que mi hijo pueda estar sano. Ese era Pero mi estás de concepto. acuerdo que todo es mental, ¿verdad? Todos son como ideas de que tú te formas y es, o sea, y te comprometes con esa idea así de tengo que hacer todo para que esto salga así, ¿no? En una charla justamente cuando le iba a tener a esta hija, el doctor dice, un doctor muy reconocido acá en mi país, ¿verdad? Yo fui a una charla de él y le pregunté, le dije, bueno, doctor, y en el caso de que el bebé nazca en el camino, en la casa, en el hospital, donde sea, entonces, ¿qué es los primeros auxilios que hay que hacer, verdad? Yo creyendo que era un problema el nacimiento. Es como casi como, si me da un infarto, ¿qué debo hacer, no? Y dice el doctor, me responde con una tranquilidad y un nada. Y entonces, ¿por qué es que tenemos que venir al hospital? O sea, las preguntas yo tenía internamente, pero él dijo, nada, más que el bebé lo único que necesita es de la mamá, le pasan el recién nacido a la mamá, ya está, se van al hospital. Y ahí hizo un clic mi cerebro, pero algo no está bien en esto. Si esto es tan sencillo, entonces, ¿cuál es la función del Del hospital? hospital. Uh-huh. Sí. Y porque yo tenía en la cabeza de que era obligatorio que nazca el bebé en el hospital, porque así es como a mí me vendieron la idea del parto. Yo tenía terror de que mis hijos nazcan en otro lado. Entonces ya con esta hija dije yo, bueno, voy a esperar a que las contracciones sean reales y dije, bueno, leía que cuando te acostabas y paraban era porque no eran las reales todavía. Entonces dije, ese era mi método de comprobar. Entonces ese día yo hice lo mismo y ese día sí habían sido las contracciones de parto y yo me desesperé también en un momento porque yo seguía con la idea de que no quería que nazca. Mi hijo no estaba lista, no estaba lista para sobrellevar esa situación porque yo tenía miedo de la hemorragia, porque también me decían, si ya tuviste una vez, es probable que tengas una segunda o una tercera, se puede repetir en otras experiencias de parto. Entonces yo estaba con mucho miedo. Uh-huh. Mi esposo estaba trabajando lejos, yo estaba sola con mis otros hijos, fue todo un problema, pero al final un vecino me llevó, nos encontramos en el hospital con mi marido y yo llegué básicamente para parir, porque yo trataba de atajar las contracciones y yo sin saber, ignorante, ¿verdad?
trataba como de cerrarle el paso a mi bebé para que ella no salga sin saber el riesgo en realidad que yo le estaba poniendo a ella, porque yo no quería que ella nazca en el auto, porque instintivamente ese miedo era más fuerte que cualquier cosa. Y entonces yo llegué al hospital y yo le dice mi marido, no, ella ya está para parir, le dice, y no, me lleva otra vez a la sala para palparte, para ver, y en eso que me revisa, que me acuesta, estoy con las contracciones, es horrible, dice, ve la cabeza de mi bebé y dice, ah, no, ella ya se va para la sala de parto, y corriendo con la, ¿cómo se llama? Con la silla de ruedas, porque te llevan en silla de ruedas y todo eso, ¿verdad? O sea que Y ya yo, estaba casi coronando el bebé. sí, La yo bebé. llegué, pujé, salió. Así fue. Wow. Ahora sí, entonces te esperaste, pero te esperaste. Sí, es que también ahora con mi primer hijo vivía en casa de mi suegra. Ya después, para mi segunda y mi tercera hija ya estaba en mi casa y mi casa estaba a más o menos 30 minutos del hospital. Pero como yo viví todas las contracciones prácticamente en mi casa, el tiempo ya era, entre el tránsito ya era simplemente para salir, mi bebé estaba para salir. Y como yo recordaba que en mis partos anteriores, viste que ellos siempre te llevan de una sala de donde te examinan a la sala de parto, no es el mismo lugar donde uno da a luz. Entonces siempre cuando me trasladaban en la silla de ruedas me decían, no, ataja, no vayas a dejar que salga. Me decían eso, ¿verdad? Y yo creía que eso era normal. Entonces cuando yo fui en el auto desde mi casa, yo trataba de estar lo más cómoda posible para que no salga mi bebé. Pero son cosas horribles, ¿verdad? Que nadie te dice, nadie te cuenta en realidad que si tiene que venir, tiene que venir. Sí. Y esto, ¿verdad? Eso me pasó con ella, pero por gracia de... y eso yo creo también que ella tuvo, ya cuando me entregaron a mi bebé, ella respiraba de forma extraña. Entonces cuando vino otra vez la licenciada junto a mí, después de que me entregaron, le dije yo, hace un sonido extraño, no sé qué le pasa, le digo, ¿verdad? Porque no podía mamar, hacía un sonidito así cuando respiraba. Y después ellos le volvieron a llevar y recién unas 4 horas, 5 horas, no sé cuánto tiempo después le volvieron a traer porque le llevaron en la incubadora, pero ellos no me daban explicaciones a mí, a nadie en el hospital público, no sé si en todas partes es así, pero acá Aquí también nadie, casi. no, es esperar y esperar. Lo que tenga que hacerse se va a hacer y cuando esté solucionado vas a saber, y si no vas a saber también si es que no se solucionó más o menos. Sí, es horrible que te traten como si fueras, no sé, una cosa ajena o ignorante o no sé, que no te informan, no te piden tu opinión, siendo que es tu propio bebé, ¿no? Sos el producto de ellos en ese momento. Y bueno, con ella pasó eso, después gracias a Dios estuvo todo bien. Ella tuvo algún problemita, como te digo, nunca supe qué fue lo que le pasó realmente, pero ya después, cuando me volví a embarazar, en el 2020 para mi bebé número 4, yo en ese entonces ya estaba con mucho miedo. Ya llegué a un punto de terror, ya no era temor solamente, yo tenía terror de volverme a embarazar y tener esas mismas experiencias. Y que mi esposo no estuviera ahí, para mí eso era demasiado importante. Entonces, en este embarazo de vuelta, en ese cuarto embarazo, dije yo, bueno, vamos a hacer las cosas bien. Él tuvo mejor trabajo, por gracia de Dios consiguió un mejor trabajo. En ese trabajo tenía un seguro privado y ese seguro privado es lo que nosotros usábamos para el tema de mis controles. Ya no íbamos en el hospital público para este bebé, sino que íbamos al sector privado. Y en ese sector privado yo dije, bueno, si la gente paga por tener su hijo, quiere decir que el trato va a ser mejor. Ilusa, yo totalmente era tonta realmente porque yo creía que era muy inocente, creo yo, muy inocente porque yo creía que ellos te iban a tratar mejor si estabas pagando por algo, ¿verdad? Y en una de las consultas yo ya estaba mejor informada, estaba con las ideas más fuertes, la voluntad más fuerte también. Todavía no como debería, pero ya con la voluntad más fuerte, entonces yo decidía algunas cosas, creía y ya me sentía capaz de decidir y de decir que no, y que si algo pasaba, bueno, yo podía asumir esa culpa más o menos. Con este embarazo me fui al sector privado, como te digo, y lo primero que me dice, consulté con varias personas, porque eso también es un tema, ¿verdad? Quien quiera cumplirme el hecho de no parir acostada.
yo no quería, le decía a todo aquel con el que consultaba, yo lo único que quiero, por favor, es que no me hagan parir acostada. Yo no tolero esa posición, yo no aguanto esa posición, yo necesito moverme de alguna forma diferente, pero no acostada porque no puedo. Sí, no. Es que es antinatural. La mayoría de las mamás no les gusta o la rechazan esta postura acostada. Yo he visto, sí, uno o dos partos naturales así, pero la mayoría vertical es lo más fácil y lo más, pues sí, lo Y más cómodo también, ¿no? que te limite justamente, la camilla para mí es sinónimo de que me van a limitar el movimiento y voy a tener que estar ahí sufriendo. Por eso yo no quería, entonces ese era mi rango de medición, ¿verdad? Si me pueden no dejar no parir acostada, por favor, por favor, por favor, ¿verdad? Aunque yo era la que iba a pagar o yo era la que iba a usar el servicio de ellos, Oye, entonces yo sí, era la que tenía aunque que... tú pagas, tú debes suplicar a ver si se les antoja darte ese pequeño gusto, ¿verdad? Qué Y triste. cuando entre los tantos doctores que visité, nunca voy a olvidarme cuando yo siempre escogía doctores porque me parecía que tenían un mejor trato conmigo. Y sí, mi experiencia ha sido así. Y dije, bueno, con este embarazo vamos a probar una doctora a ver qué tal por ahí es más empática, como tanto dicen hoy en día, ¿verdad? Ujú. Y me dice, cuando le digo esto, lo primero que me dice esa doctora es solamente las indígenas antes parían así, como vos querés parir, me dice. Esa es una posición que es la correcta y es la ideal para que yo haga mi trabajo, me dice. Y me quedo así, Pues ¿no? fue muy sincera, la verdad es para que ella estuviera cómoda, no están hablando del paciente, sino de la comodidad del médico. Por lo menos le agradezco que haya sido muy sincera porque eso me hizo no volver a ese lugar nunca más. Pero fue en ese momento cuando me dijo eso fue bastante chocante y ofensivo porque ¿qué tiene de malo que más o menos vos no sos una indígena y no tenés por qué parir así? Era el mensaje, ¿verdad? Y estás pagando un servicio privado, ¿por qué querés parir así? Y no, no, entonces Pues sí, esta no no, como que denigrar los partos de la gente indígena o la gente los ancestros, ¿no? Que era lo natural, ¿no? Y es lo más normal. Y yo que vengo de una familia numerosa donde mi mamá tuvo sus hijas con parteras e incluso a mí me tuvo en la casa, o sea, para mí me estaba ofendiendo. Yo no soy una persona pudiente y estaba ofendiéndome de alguna u otra forma, ¿verdad? Porque, no sé, fue ofensivo su comentario. Pero bueno, dije, volví a consultar con otro doctor en el mismo hospital porque el seguro lo más cercano que tenía era ahí, ¿verdad? Entonces, el doctor tenía un nombre muy particular, no voy a nomás decir su nombre, pero era muy particular el nombre que tenía. Y cuando dije, bueno, este doctor me dijo que sí, que va a respetar y ya, bueno, por lo menos no voy a parir acostada, voy a poder parir en la sala, perdón, voy a poder estar en la sala con movimiento, hablamos de todo eso y ya veremos qué tal. Después me dice, empiezo a seguir el control con este doctor y ya en los últimos días me dice, perdón, los últimos meses me dice, te vas a tener que aplicar el madurador pulmonar, me dice. Y yo le digo, pero ¿por qué? Si es que yo en mis anteriores embarazos nunca utilicé, le dije, y tampoco le estuve a ninguno de forma prematura. No tengo antecedentes de que Ujú. algún embarazo, y este embarazo tampoco se está llevando de una manera en la que indique que deba ser, ¿verdad? Y me Sí. dice él, no, esta es la forma en la que yo trabajo y te doy la indicación para que te hagas. Entonces Oh, ahí, esa fue la primera prueba que yo realmente dudé mucho y le dije a mi esposo, yo no quiero ponerme la maduración pulmonar porque no es necesario. Yo tengo una amiga que es Dula y que ella siempre me estaba como asesorando en algunas cosas y le digo yo eso y me dice, no, eso es completamente erróneo, me dice, no es necesario que vos te pongas si es que no tenés riesgo, me dice. Entonces, bueno, decidí no ponerme, pero igual cuando me fui junto al doctor le mentí y le dije que sí me puse, ¿verdad? ya me la Para puse. seguir mis consultas, para seguir mis consultas, entonces le mentí realmente. O cuando me preguntaba hacía evasiones, trataba de no mentir, ¿verdad? Pero cuando me preguntó directamente le dije que sí, supuestamente, ¿verdad? Pero no me puse la vacuna Oye, porque pero no me... era 2020 y te tocó el tema de la pandemia, de la 18, vacuna. ¿No? 2018.
Él Ah, todavía no disculpe, era, perdón, pensé que ya me estabas diciendo del 20. no, 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 Ok, no. entonces Con ahí este, todavía embarazo y partos, digamos, normal, ¿no? sí, Sin sí. estos Y con temas. este parto, por lo que quería también comentarte, es porque con este parto en particular, yo dije que no quería la oxitocina, le expliqué esto al doctor, pero después, entre esa presión que te causa siempre el temor, que me causaba el temor, entonces volví a ceder y él me dijo, mira, me hizo en uno de los controles, me palpó, me dijo, estás con 5 centímetros de dilatación, ya estás a mitad de camino, yo creo que tenemos que inducir. Le tenía cierta confianza al doctor, entonces dije, le hablé a mi marido y le dije, bueno, por ahí tiene razón, es muy poco ya lo que falta. Y bueno, vamos a probar. Nos internamos, me hicieron todos los protocolos que me hicieron la primera vez, volvieron a hacerme todas las cosas más humillantes que uno se las pueda imaginar. Volví a pasar por todo eso, creyendo ya que por ser un hospital privado iba a ser diferente, pero volví a pasar por todo eso. Y en esta ocasión me ocurrió algo que no me había pasado en otras ocasiones. Y es el hecho que cuando el doctor venía para palparme, yo sentía un dolor, pero espantoso. Y fueron como 3 ocasiones en las que venía y te voy a medir, me decía él. Pero el dolor era horrible y le decía yo a mi esposo, no entiendo, esto no es normal, le dije, él no está haciendo una medición porque lo que yo siento, yo sé cómo es una medición, no es la primera vez que me están haciendo tacto y esto Claro. duele, duele mucho, le dije. Y después de tanto dolor, entre la oxitocina que me causaba dolor y las palpaciones, llegó un momento en el que llorando le dije a mi esposo, ya no permitas que me toque más, le dije, no permitas, por favor, le dije, ya no, yo no quiero que me toque más, vamos de acá, le dije, no sé qué vamos a hacer, no sé cómo van a hacer, pero vamos, vamos, corremos de acá. Y me dice él, si vos no te sentís cómoda, yo voy a firmar lo que haya que firmar y vamos de acá. Me dijo, si vos te estás sintiendo de esta forma, vamos, me dice. Bueno, entonces hice lo impensable. Me fui del hospital, A firmé esa los hora. papeles, estando con contracciones supuestamente ya con 6 centímetros de dilatación en trabajo de parto activo, supuestamente. En realidad todo era la oxitocina lo que estaba desencadenando el parto y no, no era, yo no No era estaba de real trabajo de parto. todavía, o sea, todavía no No. estabas. Entonces, Wow, nunca había oído así de un caso de ya ingresada, ya con intravenosa, con la oxitocina que has hecho. ¿Saben qué? Yo ya me voy. y fue así. Qué Y valiente. en- la licenciada cuando vino, en una de las visitas, últimas visitas que hizo, me dijo algo que nos hizo mucho ruido en la cabeza, fue, qué guapa sos, me dice, así decimos acá, ¿verdad? Qué guapa sos. La mayoría de las mujeres cuando están en esta etapa ya están pidiendo la cesárea, me dice. Hijo, o sea que lo que están esperando, torturándome, es que yo pida cesárea. Eso es lo que me estás queriendo decir. Y no, esta fue la confirmación, dijimos con mi esposo y agarramos nuestras cosas y nos fuimos. Nos Oye, fuimos, capaz de que te terminaban en cesárea, ¿eh? sí, yo Porque estoy convencida. luego pasa eso, ¿no? Los hospitales privados tienen esa contra además, ¿no? Que, es que no sé qué, y todo aquí se presta a la confusión de que el ritmo del bebé y no sé qué, vámonos a cesárea, ¿no? Y ya, se Así acabó. mismo. El doctor nos dijo, se sorprendió, se asustó y nos dijo, bueno, yo puedo darles el alta, pero tenés que firmarme un documento de que ustedes se hacen responsables y es que algo pasa, bla, bla, bla. Mi marido le dice que sí, que iba a firmar, firmó. Al momento que me quitaron la oxitocina, volví en mí y seguía teniendo contracciones, pero no rítmicas, no desesperantes y no era así como el dolor horrible que estaba pasando. Entonces vinimos a casa, le escribí a la doula que te comenté, le Ajá. comenté todo lo que había pasado, le dije y llegué, me fui al baño y expulsé todo el tapón mucoso. En ese momento yo no sabía qué era, me asusté muchísimo porque dije, Dios mío, ¿será que mi bebé va a nacer? Y yo vine a mi casa. Entonces ella me O sea, pasa ¿eso el no te número había de... pasado antes? O sea, No, ¿nunca habías nunca, arrojado tapón? nunca, Ay, nunca. mira, hasta el cuarto bebé entonces. Sí, y llego y entonces después ella me pasa el número también de una ginecóloga que estaba en otra ciudad para que yo le consulte, ¿verdad? Y esté más tranquila, me decía ella. Bueno, entonces les comenté, le expliqué, me dice ella, lo más probable es que el doctor te haya hecho
creo que se llama maniobra de Hamilton o algo así. Ajá. Sí, que te separan el cervix de las Y membranas. Y por eso te dolió horrible. Eso fue lo que ella me dijo. Y lo que vos acabas de expulsar es el tapón mucoso y no te preocupes si no perdés sangre, si tú no perdés, perdón, si no perdés líquido, si el líquido no es de algún color especial, si vos te sentís bien, espera y mañana anda a consultar de vuelta con algún profesional a menos de que presentes algún signo de alarma. Bueno, me quedé más tranquila, yo saqué cita, volví, vivía normal. Después de haber estado internada y salir de alta otra vez, vivía normal. Me fui a consultar de vuelta con otro doctor en otra ciudad otra vez y ahí el doctor me palpa y me dice, bueno, vamos a ver qué tal estás, me dice. ¿Tu bebé tiene movimiento? Sí, sí tiene movimiento, súper bien, no, tu bebé está súper bien, me dice, a ver, le escuchó el latido, después me palpó y me dijo, si estás en 5 meses, en 5 centímetros de dilatación. Esto puede tardar una semana todavía para desencadenarse de forma natural. Yo te recomiendo que estés tranquila, te vayas a tu casa, hagas tu vida normal hasta que tu bebé se manifieste, me dice. Y yo, oye, sí fue muy diferente al ¿cómo se llama? Hostigamiento del otro hospital, de ya tiene que nacer, no sé qué, y ahora fue así de, no hombre, igual una semana más. sí, sí, y fue, bueno, por lo menos ya tenía más tranquilidad. Pero este doctor se iba a ir de vacaciones, entonces no me iba a tocar parir otra vez con él y que todo mi planeamiento de no parir acostada, todo eso dependía del doctor que le iba a cubrir. Pero por lo menos ya estaba más tranquila porque mi bebé iba a venir cuando tenía que venir y no de forma forzada de ninguna manera. Y fue así, entonces, sin mentirte, exactamente 7 días después de esa internación y del alta, mi bebé se manifestó de forma natural. Fueron las contracciones como yo las conocía, rítmicas, es como un compás. Yo siempre les reconozco así, ¿verdad? Es un compás en el cuerpo que va avanzando y ya no se detiene. Hasta que sale el bebé ya no se detiene. Entonces fue así, empezó así, yo ya sabía, porque cuando me vino esa primera contracción, yo le dije a mi esposo, no, le llamé, él se había ido a su trabajo, le dije, ya, estas son contracciones de verdad, tenemos que prepararnos para irnos. Nos preparamos, nos fuimos de vuelta y esta también fue una ocasión difícil de parir porque de vuelta me hicieron parir acostada porque eran protocolos del hospital, que yo no podía estar en movimiento, que nada de nada. Sí o sí acostada y fue horrible, horrible en ese sentido, pero bueno, ya pasó todo y pasé esa situación, mi hijo estaba bien, pero yo seguía con cada vez se sumaban más frustraciones, Sí. más miedo, pero dentro de mí, yo soy una persona, a veces me dicen seguramente que tengo algún tipo de problema, no sos neurodivergente o cosas así, me dicen, porque yo soy una persona que primero no le encuentro gracia a muchas cosas que a los demás les hacen gracia, ¿verdad? Y soy muy metódica, o sea, si a mí me decís que tengo que hacer las cosas de esta forma, yo tengo que hacer de esa forma. Y yo tenía en la cabeza de que yo no podía hacer algo contrario a la voluntad de Dios. O sea, yo en ningún momento en estos embarazos pensé y dije, por más de que odiaba parir, literalmente odiaba, siempre le decía al Señor, Señor, yo no voy a hacer nada en contra de tu voluntad para con los hijos que vos quieras mandarnos. Pero mi esposo cuando me escuchaba tan desesperada, porque a veces me agarraba la desesperación, como cualquier mortal, ¿verdad? Él me decía, incluso me llegó a plantear, él me dice, mira, si vos ya no querés demasiado tener hijos, no querés pasar por eso, entonces yo me puedo hacer la vasectomía, me dice él. Y le dije yo, no, jamás. ¿Cómo vamos a hacer algo que atente contra lo que... No, mira, yo me voy a quejar mucho todavía seguramente, pero no pienso arriesgar mi salvación ni tu salvación por algo que yo no estoy sabiendo sobrellevar. Y que alguna solución tiene que haber. Todavía en ese entonces no le ponía nombre a Dios, ¿verdad? Como el mediador para eso, ¿verdad? Y como el artífice en realidad de esa sanación. Entonces, tenía miedo todavía pero por esa gracia de Dios, esa luz que ponen en los corazones, ¿verdad? Porque es obra de Él. Nada de lo bueno que hacemos es nuestro, sino que es obra de Él. Nunca usamos anticonceptivos, ni de métodos de barrera, nada, nada. Siempre fue de forma natural, como el acto tenía que ser, nada extraño. Pero con ese temor horrible dentro de mí, ¿verdad? Después ya pasamos, ahora sí en la pandemia. Llegamos al 2020, en la pandemia,
Dios mío, ese fue un año terrible porque yo ese año dije, bueno, esta vez voy a tener a alguien, voy a parir, voy a buscar a alguien que me pueda ayudar a parir como yo quiero. Y fue así, le hablé a esta dula que te comenté, ella desde siempre que quiere acompañar mi parto, pero por cuestiones económicas yo tengo vergüenza o tenía vergüenza siempre de decirle sí, ¿verdad? Porque ella me dijo más de una vez, yo te voy a acompañar gratis, no te preocupes, no te voy a cobrar nada. Pero no sé, es su trabajo y a mí me daba cargo de conciencia decirle que sí, ¿verdad? Aparte que Ujú. no, uno nunca sabe cuándo se va a desencadenar el parto. Yo siempre me sentí molestia para los demás y no quería molestarle a nadie, incomodar a nadie, avisarle y que esté mal, que me equivoque. Entonces Sí, trataba de no. hacerla ir y que siempre no, y regrésate, y eso es como que una angustia que dices, no, no quiero tenerla que pasar, ¿verdad? Y justo con esta hija me pasó que yo no me fui de vuelta porque esta vez iba a ser en otra ciudad de nuevo. Entonces, en realidad en el mismo hospital que le tuve a mi bebé anterior. Pero en esta ocasión yo tenía que ir cuando al fin ya me decidí que sí iba a avisarle a esta dula, vino lo de la pandemia y al final siempre no, porque no Ah, se podía ingresar y solamente el esposo y sí. solamente que con esto y a duras penas el esposo. Ujú. Entonces me fui con temor. Siempre una experiencia de parto es una experiencia nueva. Yo nunca me voy a sentir experta en partos, pero creía siempre que iba a saber reconocer el momento, pero en realidad nunca supe reconocer bien, excepto estos que te digo que eran rítmicos, ya, este es. Ujú. Con esta hija, por ejemplo, yo me fui con contracciones, pero muy leves, pero yo tenía miedo de no llegar a tiempo, de no, otra vez mis mismos miedos de siempre se volvían a repetir, era como que nunca salía de ese bucle de Ajá. dolor, de miedo y demás. ¿Y estabas Entonces, en lejos esta, del hospital esta vez? sí, estaba lejos, estaba como a 1 hora más o menos. Pero para mí eso ya era una eternidad. Entonces, como el doctor me había dicho, él sabía que mis partos duraban máximo 3 horas en fase activa, entonces él me dijo que me vaya a cualquier cosa, que no había problema. Había mucha familiaridad con este doctor, por así decirlo. Entonces, me fui antes, lastimosamente. No me pusieron oxitocina ni nada, hicimos mucho movimiento libre. Fue ya un parto más humanizado, como se dice, ¿verdad? Con la excepción de que el doctor puso la condición de que él igual me iba a poner la intravenosa por cualquier cosa. No me puso oxitocina, sino que tenía la intravenosa con suero. Y hizo algo que le pedí que no hice, no haga, perdón, que fue el tema de la maniobra de nuevo, para acelerar porque yo me fui sin contracciones Ah, rítmicas. Entonces, bueno, dije, toleré, me callé, no dije nada porque le dije a mi esposo, bueno, ya estamos acá, ya estamos en el baile, yo no quiero molestarle a nadie, ya seguro van a hacer hoy porque ya estoy, bueno, ya está, pasó todo, el doctor se tropezó por mi vía y eso me dolió más que las contracciones y al final me sacó la vía y me quedó el padre sin vía. Era oh, cómico al final, pero para ese embarazo yo híjole. llegué, Ay, no sé llegué a mejor. ti, pero yo me chocan las intravenosas. Ah, Me da unas ansias cuando me la ponen y es como, ay, no, no. siempre por eso digo que admiro mucho a las mujeres que tienen por cesárea, porque yo apenas y tolero esa aguja, la extracción, las vacunas, no, qué horror, digo, pero y No si me van a sé. poner una en la columna, no, Dios mío, yo creo que no aguanto, yo creo que no aguanto. Entonces, por eso siempre digo que las admiro mucho, porque realmente Oye, Luisa, es pero difícil. entonces en tus partos no te pusieron epidural. No, no, nunca, con ninguna. Ay, o sea, con todo y la oxitocina horrible y sin epidural nunca. Epidural, sí. Ah, qué dolor. Siempre, sí, la epidural fue lo peor que me pudo haber pasado. Con mi tercera hija ya no. Con el cuarto realmente no tengo bien los recuerdos. Creo que no, también porque ya estaba en trabajo fase activa cuando llegué ahí. Pero con los anteriores sí fue muy doloroso. Yo condené la oxitocina y dije nunca más cualquier cosa, pero oxitocina no me pongan. No quería eso. Eso era lo único que yo no quería ir para ir a acostar. O sea, mis dos únicos requisitos. Entonces, cuando le tuve a Dara, que es mi quinta bebé, ella, yo ya conocía el grupo de esposas y mamás católicas, ya conocía también el grupo de parto respetado del WhatsApp, y le conocía a otras mujeres que habían parido en casa
pero en ese entonces mi fe todavía era demasiado, por más de que yo haya vivido siempre en la iglesia, mi fe no estaba lista todavía para pedirle a Dios y abandonarme en su voluntad realmente. Yo me acuerdo que le conocí a Claudia, no sé si le conozcas, pero ella que Sí, tuvo su claro. parto. Y yo decía por ella, no, está loca, no, está loca. Le dije a ella más de una vez, yo decía por vos que vos algo te fallaba, por eso que confiar en Dios no es tentarle a Dios, decía yo. Pero bueno, ya te contaré más adelante lo que pasaba, ¿verdad? Bueno, por cerrar esto de Dara, Dara nació en un parto normal, no parí acostada, fue una experiencia muy redentora dentro de todo porque yo no parí acostada y eso para mí era demasiado fundamental porque tenía mucho miedo. Entonces con Dara fue más natural, mucho más natural. Pero, y también parí en la sala donde estaba manejando las contracciones. Para mi siguiente embarazo, ya en el 2022, para Mérida, de nuevo, fue con el mismo doctor y él ya me conocía, entonces yo creía que todo iba a ser más fácil. Lo mismo, yo pedí, pero por cuestiones del hospital dijeron que no iba a poder parir en sala, sino que iba a tener que parir en el quirófano. Y el quirófano es un lugar que a mí me trae malos recuerdos, que es como que mi Sí. trauma se reactiva para esa ocasión también me fui ya con las contracciones rítmicas, yo ya reconocía bien, recuerdo que fui bien, para en el vehículo incluso yo estaba con contracciones sobrellevables todavía, llegamos y todo, y en esa ocasión yo lo mismo, pedí que nada de medicamentos, que de ser posible, nada de nada, pero cuando me dijeron que iba a tener que parir en la sala de cirugía, antes de ir mi esposo me dijo, ¿y no querés quedarte? Me dice, ¿no querés probar tener en casa? Me dice, yo le digo, no, algo me dice que no tengo miedo, le dije, tengo miedo, vamos a casa. Vamos al hospital, perdón, vamos al hospital, le digo, y nos fuimos al hospital. Y en esa ocasión, yo creo que el Señor siempre nos va guiando, no hay un tal que hubiese pasado, no existe, que Dios siempre permite las cosas por algo, y cuando yo le tuve en esas circunstancias, yo tuve una atonía uterina transitoria, porque a mí yo le culpo a eso, no sé si debe ser por eso, pero a mí ese lugar me trajo todos los recuerdos de mi primer parto, y yo sufrí pánico, yo temblaba, yo estaba sudorosa, mis manos frías, yo después de tenerla a mi bebé, pero yo trataba de disimular porque yo tenía miedo, no quería que ellos sepan que a mí ese lugar me estaba causando todo eso y que mi útero no estaba respondiendo como debería. Ah, y también en el embarazo, en el parto anterior como en este, yo parí la placenta, yo la parí como a Ajá. mis hijos, algo que no había hecho con los embarazos anteriores, ¿verdad? Con los partos anteriores. Y ya, en este parto, el parto de Mérida, fue todo más normal, si bien tuve esa atonía, después se pudo solucionar y fue algo que ya, Y pasó, ya. en esa, o sea, fue que nació la cesárea y tuviste la hemorragia, ¿o no? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Tuviste hemorragia de esa atonía uterina? Y eso es lo que ellos dicen cuando ya estaba en sala, que mi útero no se estaba contrayendo como debería y que yo estaba teniendo como una hemorragia, pero no era como, no requirió ni el legrado, tipo legrado es lo que te hacen cuando no requirió eso, sino fue medicación y los masajes que venían a hacerme las licenciadas, que era horroroso. Horrorosos, sí. Sí. Pero entonces, o sea, ¿a qué le atribuyes eso? Sí pudo haber sido eso como tú dices, yo creería que sí, ¿no? Como el entrar en una especie de pánico y de que, o sea, y como dices, temblando, o sea, incontrolablemente, eso es bien, pues algo le das de señal a tu cuerpo, ¿no? Y entonces Sí, actúa pánico, extrañamente. Pero aclaro que yo le tuve normal, yo le tuve a todos ellos, les tuve normal. No tuve cesáreas, pero ellos te hacen parir en la en el quirófano, te hacen parir en ese hospital. Aclaraba eso porque creo que dijiste algo de cesárea y no sé si es que te entendí bien, pero fue normal, mi bebé nació No, normal. me refería que al miedo, pues, de que
O sea, que te recordó a ese primer parto y a todas las intervenciones y todo lo que tú no querías, siendo ya el quinto bebé. El sexto. El El sexto sexto bebé. bebé. O Sí. sea, es como que ya superé, ya llevo un camino recorrido y volver a empezar en cierta manera, ¿no? Digamos que en Sí. recuerdos y todo eso fue, hoy estoy en el inicio. Sí, fue así mismo y es más, cuando yo veía las luces de arriba era horrible, era horrible. Y mi marido se fue, me dejó un rato sola porque se tenía que cambiar, porque la ropa de quirófano se tenía que sacar. Los licenciados también me dejaron en camilla, en el pasillo sola y sin mi bebé. Fue todo, fue horrible otra vez, como ese tránsito fue horrible otra vez, para ir otra vez hasta la sala. Yo, esa parte, te repito, es como que mi memoria trajo todo de vuelta y yo le atribuyo a eso. Entré en pánico, en pánico. Yo quería salir corriendo y lo único que no quería era morirme ahí, sola con ellos, en sus manos. Eso era lo que pasaba por mi mente. Pero ya, pasó Oye, y por gracia. entonces en todos estos partos hospitalarios, ¿nunca tuviste la parte del contacto piel a piel con tu bebé, que hayan hecho el corte tardío de cordón, la lactancia inmediata, todas estas recomendaciones, o sí las tuviste? En los 3 primeros, no, nada de eso. En el cuarto fue algo así como que sí que no, porque fue un segundo pasar, sí, poquito. No es lo que se recomienda, no. Fue un cachete con cachete, un ratito la alzás, le tenemos que llevar a limpiar y demás. Con las dos, después las dos niñas siguientes, sí, sí me hicieron el corte tardío, apego precoz, pero después en esa separación fue que también fue más corto el de este parto, fue más corto el tiempo que me dejaron con mi bebé y después le llevaron y yo estaba, ¡ah! Ya, súper agotada y no me sentía bien emocionalmente porque yo ya no quería pasar por esa situación. Yo mentalmente no estaba predispuesta ni para aceptar más esa situación. Yo ya no quería pasar por eso. Y que al llegar fue un bajón demasiado grande que me diga que íbamos a parir en el quirófano. Fue cambiar toda la estructura en un parpadeo y yo no podía solucionar nada. Y lo que a mí me pasa siempre es que yo quiero tener el control de la situación. Creo que nos pasa mucho a las mujeres, ¿verdad? Que queremos siempre estar en control y si algo te cambian a última hora, te Sí, es desmoronan como todo. ya mentalmente no, mi esquema era así, ya no hay, o sea, se te revuelve todo y entonces todo va a salir mal, aunque Sí, saliera, digamos, metódicamente según los médicos, pero ya en tu interior era, así no era, y esto no era lo que yo esperaba. sí, así mismo fue. Entonces, ya yo dije, bueno, acepté porque la mayoría de las veces creo que eso nos pasa también a muchas mujeres. Aceptamos lo que pasa y ya es como dar vuelta a página. Y como yo venía con esto, con un terror de los partos, yo daba vuelta a página y nunca hablaba del tema. Con este embarazo, yo entré en una prueba, realmente en una prueba espiritual muy, muy tremenda, fuertísima. Yo cuando me enteré, eh, yo siempre digo, yo sí quiero hijos, quiero más hijos, lo que no quiero es parirlos, decía yo. No sé cómo van a salir porque no quiero parir, no quiero que me hagan cesárea. No tengo problema con mis hijos, yo sé que el Señor les va, yo soy ejemplo de una hija que le perdió a su mamá muy temprano y si yo pude salir adelante, no es por mis medios, sino porque el Señor así lo permitió, porque Él tenía un plan. ¿Cómo yo voy a dudar de que Él va a tener planes para mis hijos si es que yo les falto alguna vez? Eso para mí era una incongruencia, entonces en ese sentido yo no tenía miedo, pero sí tenía miedo de el paso de la muerte, claro que tenía miedo, ¿verdad? También eran esos temores, pero Sí. parir, no quería parir. Bueno, entonces ahora sí te voy Ni a contar. tampoco quería cesárea. No, ni tampoco quería cesárea. Y era una lucha interna. ¿Qué hago? Y le decía a mi marido, ¿y si esta vez sí la cesárea? Y él me decía, ¿y si es necesario, si vos querés, si vos te vas a sentir mejor? Él siempre dejaba eso de mi lado, ¿verdad? Porque él sufría mucho viéndome a mí así, ¿verdad? Porque
yo tiendo a ser un poco desesperante también, ¿verdad? Entonces yo era, ya no quiero, ya no quiero, no quiero pasar por esto, por favor, así Oye, pero totalmente. tu esposo qué chulo, así de, oye, ¿no quieres que parir en casa? O sea, habemos muchas que así como que suplicamos que el esposo le gustaría, ¿no? El parto en casa, pero en tu caso era así como de, aquí está todo el panorama, si escoge cuál quieres, ¿no? Y tú, ay, no sé qué hacer. Él siempre fue muy, muy, muy amable en ese sentido. Me dijo, él cuando le tuve a Dara justamente en el 2020, cuando le tuve allá, él me dijo, ¿por qué no intentamos tener en casa? ¿No te gustaría eso? Vos dijiste que hay mucha gente que hace eso. Me dice. Y le digo yo, sí, pero yo tengo miedo, le digo, yo tengo miedo. Eso cuando está bien, le decía yo, con ese nuestro acento, ese no está bien. Eso es algo que hacen otra gente, que no sé, que quizás no tienen acceso a la salud, qué sé yo. Yo cualquier cosa con tal de justificar mi miedo y mi Oye, falta pero de fe. además venías de tu mamá que tuvo partos en casa, o sea, no te hacía como un poco clic decir, bueno, si mi mamá pudo, yo también, o no te entraba una cosquillita en ese sentido. Creo que no, porque yo siempre tenía miedo de que, o sea, la gente comentaba mucho y siempre hacían ver como que mi mamá fue irresponsable de tener sus hijos así. Entonces creo que esa idea se metió mucho en mi cabeza. Entonces, sí, sí lo que me hacía mucho clic era el hecho de no cerrarme a la vida, porque siempre digo, si yo soy la número 11 de partos que mi mamá tuvo, ¿cómo sé yo a quién de mis hijos me estoy cerrando a su vida si es que digo hasta acá? Yo no puedo saber cuántos hijos el Señor tiene preparado para mí, ni para nuestro matrimonio. Yo no puedo deliberadamente cerrarme a la vida si yo soy hija de número 11. Y mi marido también en ese sentido, él siempre fue muy, muy comprensivo y siempre me apoyó mucho porque él en este proceso, porque esto, si bien es un resumen lo que yo te cuento, esto fue un proceso de nuestro matrimonio, de ir creciendo, porque la gente siempre te mira, tenés más de 2 hijos y ya sos el bicho raro. ¿Por qué tenés tantos hijos? Ustedes no son una familia pudiente. Si tenés plata, entonces podés tener los hijos que quieras, pero ustedes no tienen plata, ustedes no son gente que tenga bienes excesivos como para darse el lujo de traer hijos al mundo. ¿Por qué tienen hijos? Y mi marido Ajá. también en este proceso siempre aceptó mucho eso y siempre decía lo mismo. Yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie porque nuestra vida la ponemos en manos de Dios. Y si Él quiere la cantidad de hijos que Él quiere, al principio, como te digo, decía uno, dos, dos, cuatro, después, como fue, a medida que fueron viniendo, los que el Señor nos quiera mandar. Ya, ya lo que el Va, Señor que nos va. quiera mandar. Oye, la fe de tu esposo, wow. O sea, él así de la divina providencia nos socorre, nos protege, y es que así es. Eso es la verdad. Nada más que no todo el mundo tiene el corazón abierto como para entregarse completamente a esto como, o sea, del lado del esposo, que es el proveedor, ¿verdad? Y luego, pues del lado de la esposa, que es quien pare los hijos, pues también es todo un reto. Entonces, este camino que, pues que te fue tocando, que al final de cuentas, pues son decisiones, ¿verdad? Que tú vas tomando y también, como dices, o sea, a veces no tenemos la fe completamente fuerte o preparada para abandonarnos completamente a Dios nuestro Señor, a sus planes, a su diseño del parto tan perfecto y tan hermoso, ¿verdad? Y bueno, pues es todo, como dices, ha sido un camino, es un camino de la conversión, un camino de la fe. Sí, sí, tiene mucho que ver con eso, porque yo estoy convencida de que nada de esto hubiese sido como fue si no era por todo lo que vino atrás primero. Es como, hoy escuchaba una charla justamente y decía, este para mí fue mi adviento para prepararme para lo que el Señor quería para mi vida. Y como todo, las cosas que Dios quiere darnos, no, nunca nos las puede dar así a manos llenas a la primera, porque a veces nuestro corazón no está listo para recibir tanto. Exactamente. Entonces, yo creo que por eso el Señor se tardó, si queremos decirlo en términos también bíblicos, ¿verdad? Se tardó en darnos esta gracia. Porque Sí. yo siempre, nunca llegué
eso también es algo importante. Yo nunca llegué con los sacramentos al parto. Yo tenía miedo, pero tenía miedo de palabra y nunca me confesé antes, nunca le daba importancia a eso. Dejaba mucho de la... Entonces era siempre como que, ya te digo, yo cerraba esa página del parto y de los bebés, cómo nacen, hasta que con las malas experiencias, después de todo lo que yo pasé, de estas malas experiencias que tuve, llegó este momento, ¿verdad?, en el que nos enteramos del séptimo embarazo, ya con muchos miedos, más miedos acumulados Ujú. y ya algo que tampoco te mencioné fue el hecho de que ya no teníamos esos primeros miedos, es como que vamos superando etapas, ¿verdad? Esos primeros miedos de, ay, ¿qué va a decir la gente? Ya somos muchos, los doctores, toda esa parte también se superó un poco más porque ya entendíamos que esta dinámica de familia numerosa, como dice la gente, ¿verdad? Ya no era algo humano, sino que es algo divino, porque es la Sí. providencia la que nos sostiene, ¿verdad? Esto es bien Entonces, importante lo que estás diciendo, porque creo que muchas mamás que nos han pasado este tipo de miedos y de situaciones como que nos sentimos un poco como orilladas y aisladas por lo que digan los demás, los que nos rodean. Y creo que sí es como también un salto, ¿no? En el proceso, no sé, como del hijo 5 a 6, de repente es como que ya da igual, ¿no? Si tienes 7, 8. Digo, a lo mejor ya para el 10, 11 ya otra vez se vuelven a poner como algo que me recordó mucho cuando estuve haciendo memoria de vuelta, porque como te dije, ya no tengo la memoria muy fresca de todo lo que pasé, pero recuerdo muy bien que como mis 3 embarazos, primero mis 3 partos, yo los tuve en un hospital público. Esa presión siempre del personal de salud que te dice, hasta acá nomás ya te vas a hacer algo, ¿verdad? Te vas a poner la ligadura, ¿qué método anticonceptivo vas a usar? Y estando yo recién parida, ellos haciéndome esta cuestión de sacarme la placenta, me dice, para mi 3er embarazo, me dice, ¿y vos, mami, qué método vas a usar? ¿Te vas a poner ya el té de cobre o la ligadura? Algo te vamos a hacer, ¿verdad? Me dice. Y yo, aún con todo el miedo y con todo lo que te comentaba, le digo con certeza, no, yo quiero más hijos. Y entonces, sorprendida la licenciada me dice, entonces te voy a ver otra vez acá dentro de un año. Y puede ser dentro de un año o dos. Le digo, con eso que me salió así del corazón, porque aunque yo tenía muchos miedos, yo sí tenía certeza del camino que nosotros elegimos como padres, ¿verdad? Como padres cristianos. Ujú. Y a pesar de todos esos miedos. Y así, ¿verdad? Me causó un poquito de recuerdo ahora eso que mencionaste. Yo, estructuralmente cronológico, quizás no es tanto mi relato porque me vienen muchas cosas y de repente ya me olvidé muchas tantas y Ajá. quizás no puedo estructurarlo como me gustaría. Pero de ese salto a pasar al séptimo hijo y decir, wow, estamos embarazados de nuevo, ¿qué va a pasar de nosotros, verdad? Ya no era tanto la preocupación ni qué vamos a comer, ni qué van a vestir, no, ya estábamos en esta dinámica de que sabemos que todo fluye. La Ujú. gente me dice muchas veces, ¿qué haces? ¿Cómo? Ay, yo no sé qué voy a hacer con uno, no puedo, con dos menos, ¿qué voy Ah, a hacer si vienen 3 o 4? Y sí. yo siempre les digo, es como que el Señor, nunca podemos, si es por nuestras fuerzas, no podemos criar ni un solo hijo en realidad. Pero el Señor pone las gracias necesarias a cada mamá a medida que llegan los hijos. Y Y además siempre, nos da como las gracias justas y necesarias para cada hijo con su propio carácter, con sus propias virtudes y sus propios defectos. Digo, no nos lo da en exceso, lo tenemos que trabajar, ¿verdad? O sea, es como, te doy como el rompecabezas y tú lo armas, ¿no? Y es totalmente, bien impresionante, ¿no? Como que tú te comparas con tu yo misma de 2 hijos y dices, nada que ver, mi paciencia ha aumentado, mi amor ha aumentado, pues todo, ¿no? Hasta la imaginación, la creatividad para educarlos, para la comida, para mil cosas, ¿verdad? es justamente como yo siempre pienso cuando la gente me hace esas comparativas, digo, primero no parimos en serie,
porque ahí sí sería muy cansador criar a la misma persona repetidas veces en diferentes etapas de tu vida, ¿verdad? Y no, no es la misma persona. Son diferentes personas, diferentes caracteres que es como que uno pueda decir, la verdad que yo me canso de, cuando somos jóvenes, nunca vas a escuchar que alguien diga, me canso de mis amigos. No, puedes tener 20 amigos y todos son diferentes. Nunca tenés un amigo que sea igual. Bueno, con los hijos pasa lo mismo. Uno no Así tiene el es, mismo hijo, nunca pare igual. exactamente. Mis Así mellizos es. gemelos. Oye, Luisa, entonces vamos a hacer la segunda parte para que nos relates el parto en casa. ¿Qué te parece? Súper, súper bien. Ya les Perfecto. dejo con la intriga entonces de lo que fue nuestra experiencia final Sí, hasta el momento. sí, porque es que nos da para otro capítulo, porque es muy importante que nos relates todas esas vivencias tan importantes y tan didácticas de Dios nuestro Señor que te puso en el corazón, y pues todo este caminar, quisiera pues que nos compartieras a mí y a todas las mamás que nos escuchan, para mayor gloria de Dios y para bien de las familias. Totalmente. Muchas gracias por el espacio de nuevo, Susan. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Fructus Ventris. Recuerden, madres, estamos llamadas a ser luz y a vivir nuestra vocación con amor y fe. Hasta la próxima. Este espacio está consagrado a la Santísima Virgen María y a nuestro amado Patriarca San José.